Hola, es un gusto saludarles y recibirles en esta feria del libro de las ciencias sociales y las humanidades. Les saludo, me llamo Tatiana Pérez Ramírez y soy profesora investigadora del Colegio Mexiquense. El día de hoy me complace presentar a un grupo de estudiosos de ciencias sociales ante un libro de Rafael Cedillo Delgado titulado Representación política de indígenas y afrodescendientes en América Latina, los casos de México, Perú y Costa Rica. En esta feria, que tenemos el gusto de conocer trabajos novedosos y que nos ayudan a tener una perspectiva latinoamericana, bueno, contamos con la participación de la consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya, también de Melesio Rivero Hernández y por supuesto de Rafael Cedillo Delgado, nuestro autor de este trabajo, quien, pues bueno, va también a dar sus comentarios y sus, digámoslo así, observaciones y experiencia de trabajo de investigación y de análisis. En ese sentido, pues vamos a tener esta presentación, vamos a escuchar los comentarios primero de Karina Vaquera, después de Melesio Rivero y al final el autor, como ya lo había comentado. Tienen un tiempo aproximado de 15 minutos, a modo de que sea bastante ágil y sobre todo que se invite mucho a que revisemos este trabajo, este libro, y que bueno, creo, esto abre la invitación a que podamos conocer mucho más allá del Cono Sur y de estos grupos, tanto indígenas como afrodescendientes. Ahora bien, voy a dar paso a leer el CV de nuestra primera comentarista. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por la UNAM. Obtuvo la mención honorífica con la tesis Objeción de conciencia en un contexto democrático, diplomada en Transparencia y Anticorrupción por la Universidad Anáhuac. Desde el año 2007 se ha desempeñado como académica de la UNAM y de otras instituciones académicas. Actualmente es profesora definitiva de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, también de la UNAM. Fue autora en el diplomado Democracia y Elecciones, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, y la Universidad de Quintana Roo, de los módulos Actores Políticos, Campañas, Información y Propaganda, Dinero en Política y Contencioso Electoral. Ha sido consejera electoral distrital del Instituto Federal Electoral en el proceso electoral de 2011-2012, del Instituto Nacional Electoral, INE, en los procesos electorales 2014, 15, 16, 17. Consejera electoral local del INE en el Estado de México en el proceso electoral 2017-2018. Es miembro activo de la SOME y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Ha sido conferencista en la FES Acatlán con temas de transparencia y fiscalización de los partidos políticos en México, 2012, y transparencia y rendición de cuentas, 2018, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con elección de Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 2016. Ponente internacional, participó en el Congreso de Ciencia Política organizado por la ALACIP en Montevideo en 2017, y asimismo fue ponente del módulo 2, principales reglas del sistema electoral mexicano 2018, y del módulo 3, el derecho y la justicia electoral el derecho y la justicia electoral. Bueno, ella ha sido comentarista de varios libros que tienen que ver con temas de seguridad. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos, pues le doy la palabra a la consejera Karina Vaquera, que es una mujer que, como bien ya escucharon, tiene mucha experiencia tanto en la investigación como también en la práctica de toma de decisiones. Así que, por favor, Karina, si pudieras abrir tu micrófono y te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta presentación de este libro. Agradezco la invitación del Colegio Mexiquense para poder comentar este libro de representación política de indígenas y afrodescendientes en América Latina, los casos de México, Perú y Costa Rica, del doctor
Rafael Cedillo Delgado, a quien saludo con gusto, doctor, así como al doctor Melesio Rivero, con quien también comparto esta mesa. Quisiera comentar que mi participación en esta presentación de este libro tiende a y será para poder dar algunas cuestiones que me parecen muy relevantes y que es importante hacer notar de este importante trabajo que nos presenta el doctor Rafael Cedillo Delgado respecto a estos 3 países. El tema de los afrodescendientes justamente en América Latina y la representación política de los indígenas es un tema que por muchos años no ha tenido el impacto tan importante y la consideración que debería tener, creo yo. Y hoy en día, afortunadamente, a partir de investigaciones como esta que genera el doctor Rafael Cedillo Delgado, permite generar el debate, la discusión y sobre todo tener en nuestras manos un libro que tiene información que es de suma relevancia para poder conocer justamente estos temas y poder adentrarnos a un debate que pueda llevarnos justamente a mejorar las condiciones en las que estos indígenas y afrodescendientes, estos grupos que se consideran como históricamente discriminados, tendrían que tener en lo que implica la representación política. Durante esta charla, como lo comento, voy a retomar algunos elementos que considero medulares, destacar algunos datos que están relacionados con la manera en la que vivimos, con la diversidad cultural y poblacional en nuestro país y por supuesto en nuestra región. Y por supuesto me gustaría ir comentando algunas de las cosas que el doctor Rafael puso en su texto y que además habla de una investigación muy de fondo, en donde los datos que presenta pues nos dan claridad respecto a la situación de indígenas, afrodescendientes en América Latina, específicamente en estos países que ya hemos mencionado, que ya he mencionado, y cómo es que convivimos con una gran diversidad cultural y poblacional, aunque en algunos momentos pase desapercibida. La realidad es que se destaca que tanto los indígenas y los afrodescendientes en estos 3 países constituyen una parte muy importante de su población y lamentablemente también lo que nos deja ver esta obra es que han sido marginados de las decisiones públicas nacionales, de la solución a los problemas que van presentando en sus comunidades y que tiende además también a existir un déficit para garantizar sus derechos como grupos. Es decir, existe un mosaico poblacional que está basado en diferencias de tipo social, étnico, cultural, religioso, político y regional que ha sido invisibilizado, marginado y podríamos decir de manera muy contundente, excluido. En cuanto a la población en la región, se menciona que se encuentra en 17 países latinoamericanos y que nuestro país tiene la mayor cantidad, cerca de 17 millones de indígenas, lo que representa el 15% del total de los habitantes en nuestro país. Asimismo, destaca que a pesar de las políticas de explotación, de exterminio y segregación y discriminación que sufrieron los indígenas durante la colonia, la independencia y la época contemporánea, siguen conservando su importancia poblacional. En relación a la población afrodescendiente, se asegura y podemos ver aquí que se tiene un origen diferente y que fue distinta justamente a la forma en la que fueron arrancados de su lugar de origen y del modo en el que ellos han ido adaptándose a la vida social, económica y política del territorio en donde se han establecido. Creo que este libro lo que nos permite ir teniendo claro es justamente cómo es que estos grupos fueron llegando a estos lugares y cómo es que ha sido su desarrollo y cómo es que hoy en día podemos contar con esta multiculturalidad que existe, pero sobre todo, insisto, poner muy en énfasis cuáles son los temas que han dejado de ser tratados. Esta parte donde decíamos la problemática que presentan al interior de sus comunidades, de su espacio territorial, no han sido atendidas, pero sobre todo tiene que ver con el tema de la representación. Y es un tema en el que este libro lo que nos permite justamente es poder adentrarnos y tener conciencia de lo que está pasando y por qué está sucediendo esto y cómo es que tendríamos que voltear a ver a través también, por ejemplo, de acciones afirmativas, la manera en la que tendríamos que incluirlos y tendrían que formar parte justamente de los temas que se debaten y que tienen que ver con lo público, en donde finalmente estas sociedades tienen un impacto importante en lo que se va generando en lo que es el Estado.
Desafortunadamente, la información que se tiene respecto de las condiciones en las que estos grupos han subsistido, estos grupos poblacionales indígenas y afrodescendientes han subsistido, nos obliga a reconocer justamente que han sido explotados económicamente, que realizan los trabajos más pesados, los peor pagados, y por supuesto, un tema que es muy importante es que se encuentran sumidos en la pobreza. Y es por ello que es importante que puedan contar con representación política que pueda dar voz justamente de estos temas. Y en el libro lo va describiendo de una manera muy clara el doctor Rafael, porque además nos va mencionando que este problema de discriminación que padecen tanto indígenas como afrodescendientes, pues él lo ha documentado muy bien, doctor. Está, creo que muy consolidada esta investigación que ha hecho en estos 3 países. México, sin duda, es importante mencionar los datos que tenemos. Y en este mismo sentido, bueno, pues los datos, insisto, que nos da el doctor son relevantes. Si lo sumamos también con algunos otros datos que pueden darnos, por ejemplo, la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS 2017, pues evidentemente también tenemos ahí un número importante que mencionar de población indígena de 10 millones de personas. Casi la mitad de ellos percibe que sus derechos son poco o nada respetados. Declaran ellos que al menos han experimentado una situación de discriminación en los últimos 5 años. Y estamos hablando de una población en general, ¿no? Estamos hablando de mujeres y hombres. Si nos vamos también al tema de mujeres, pues veremos que es todavía más, se recrudece justamente esta situación de la discriminación. Y lo que nos permite observar, tal y como se advierte en esta obra del doctor Rafael Cedillo, es que la discriminación racista en contra de afrodescendientes e indígenas tiene efectos verdaderamente negativos en la vida de las personas, de la ciudadanía. A veces no lo percibimos, pero esto es real. Tiene que ver con la pérdida de derechos elementales, la expulsión del lugar donde residen, la desigualdad para poder acceder a servicios públicos que son elementales, o tener un trabajo para poder contar con una vida digna. Me parece muy importante también mencionar que dentro de este documento, este libro, porque además seguramente para poder compilarlo como lo tenemos aquí en esta obra, pues llevó de varios documentos al doctor Rafael poder generarlo. Es de relevancia mencionar lo que refiere sobre las acciones afirmativas que han sido impulsadas por algunos organismos internacionales como la ONU, como la propia Organización Internacional del Trabajo. Y ahí comparto la postura con el doctor Cedillo, donde justifica justamente la implementación de mecanismos para mejorar la representación política de grupos históricamente discriminados, y que consiste en poder aceptar que nuestras democracias pues son duramente cuestionadas por los resultados que ofrecen, en el sentido de que son poco incluyentes para amplios sectores sociales, y que además nos enfrentamos ante una situación de desconfianza. Es decir, las democracias se enfrentan en Latinoamérica un tema muy interesante que hay que abordar, que es que existe ya algunas cuestiones de la ciudadanía que expresan que no se sienten, digamos, que se hayan atendido una serie de problemas sociales, de derechos humanos, como es el caso, por ejemplo, de las personas afrodescendientes y de las personas indígenas. Entonces, este tema también lo trata el autor. Refiere también que justamente acciones afirmativas pues son una medida en la cual podemos ir generando espacios en donde los grupos históricamente discriminados como los afrodescendientes y los indígenas pues puedan ser partícipes. Creo yo que esta obra también se rescata justamente los casos de Perú y Costa Rica. Vale la pena concentrarnos justamente en México, por supuesto, pero sin dejar de tener claridad lo que está ocurriendo justamente en otras latitudes cercanas a nosotros.
y por supuesto ir viendo justamente cómo es que podemos generar y cómo es que se puede llevar a cabo una inclusión política de indígenas, de afrodescendientes en en las diferentes instituciones, sobre todo en el poder legislativo, justamente como lo refiere también el autor, para que ellos también puedan expresar justamente y estas demandas que se tienen y que han sido no han sido cumplidas, están ahí en un déficit democrático, le diría yo, pues puedan darse cuenta de lo que implica y lo que viven estos grupos en cuestiones de marginalidad, de rezago, en cuestiones educativas, en lo que ya mencionaba hace un momento también de los servicios de salud. Y creo que eso tiene que ver también con ir generando condiciones de igualdad. Y si queremos, si deseamos tener, insisto, yo siempre le he hecho una sociedad más justa, más igualitaria, tenemos que atender estos temas de raíz. No podemos dejar de lado que nuestra población es una población que es diversa, que es pluricultural, que es pluriétnica y que desde los diferentes espacios que se tiene que seguir impulsando este tipo de acciones afirmativas, como se denominan, y que además el tema de la representación política de indígenas y afrodescendientes en América Latina es un tema que tendría que no dejar de ser el centro no solo del debate, sino tendría que ser el centro de propuestas muy concretas, muy claras en un trabajo interinstitucional. Y en ese sentido me parece que esta obra que presentamos hoy del doctor Rafael Cedillo tiene además un gran fundamento, pero además un gran trabajo, doctor. Quiero decirle que se aprecia de la obra justamente este trabajo de fondo que usted realizó y que me parece muy importante que podamos compartirlo, que podamos difundirlo, que podamos llegar a un número importante de diferentes sectores de la sociedad en donde demos cuenta de lo que la representación política de indígenas y afrodescendientes representa y de que a través de este libro se pueda transmitir justamente esta parte de explicar justamente cómo es esta diversidad de representación política, cuáles son los avances que se han tenido en función de estas cuotas electorales, cómo se ha ido incluyendo y por supuesto lo que implica también el ver las otras dos latitudes cercanas a nuestro país. Para mí es una obra que, insisto, tiene que ser difundida. Aprecio y agradezco al Colegio Mexiquense, al doctor Rafael y al doctor Melesio el poder compartir esta mesa. Podría decir más porque es una obra que es muy extensa y que además tiene, insisto, un gran contenido intelectual que vale la pena poder considerar en seguir difundiendo y pues agradecería mucho a ustedes este espacio. Le cederé ya el uso de la palabra a la moderadora para no excederme en el tiempo. Insisto, hay muchas cosas que decir. Mi felicitación al doctor Rafael por esta obra y gracias al Colegio Mexiquense por permitirme participar. Bueno, pues muchísimas gracias por su comentario a la maestra Karina Vaquera por pues aquellos, yo creo que ya pautas iniciales y sobre todo que se vinculan con la representación política y estos grupos que como bien lo mencionó ella, históricamente marginados y pensar, ¿no? Y yo creo que este es uno de los, el libro llega en muy buen momento, ¿no? En donde en México se está pensando, se está dialogando y discutiendo mucho el contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, aplaudo además la pertinencia del tema. Gracias por los comentarios a la consejera. Y bueno, voy a dar paso ahorita a darle la palabra a Melesio Rivero Hernández, pero antes de ello voy a mencionar algunos datos de su CV. Él es maestro en planeación y políticas metropolitanas y doctor en urbanismo. Actualmente está adscrito como profesor de tiempo completo a la Universidad Autónoma del Estado de México en el Centro Universitario UAM Texcoco, en el que funge como coordinador del programa educativo en Ciencias Políticas y Administración Pública. Participa en el cuerpo académico Política, Gobierno y Territorio, y también es integrante del SNI en su carácter de candidato. Derivado de lo anterior, tiene participación en congresos a nivel nacional e internacional y ha publicado diversos artículos científicos y capítulos de libros. En el ámbito público,
tuvo la responsabilidad de la subdirección de planeación en el municipio de Tecámac, en la cual se logró la institucionalización de los procesos propios del área en toda la administración local, así como la formulación e implementación de diversos programas gubernamentales. En el ámbito social, es integrante del grupo Ricardo Flores Magón, que tiene como propósito contribuir a la construcción de la agenda pública municipal de Tecámac mediante la organización de eventos públicos de análisis de la realidad municipal y la publicación de la revista Diálogo, del cual es articulista permanente. Adelante, doctor, le damos la palabra. Por favor, su micrófono. Listo. Muchas gracias al Colegio Mexiquense, muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de México, sobre todo porque este último abrió un espacio muy importante a una vertiente nueva, novedosa, de los estudios de los sistemas electorales, y en el caso de este libro, que roza mucho la cuestión de la cultura política. Es un libro del doctor Rafael Zedillo Delgado, compañero también de la Autónoma del Estado de México. Es un libro que viene a ser una contribución muy importante. En buena medida, existe una tradición ya en México de los análisis de los datos duros de los procesos electorales y demás, de la propia representación política y lo que son las cuestiones formales de las instituciones políticas en México. Sin embargo, este texto, además de abrirse en términos espaciales y traernos a cuenta también de manera comparativa lo que sucede en Perú y en Costa Rica, además del caso mexicano, lo hace introduciendo nuevas variables de estudio y que resultan muy completas, muy amplias, muy ricas, y que vienen a enriquecer los estudios de la democracia. Y este libro nos coloca, desde mi punto de vista, en una nueva vertiente del enfoque de los estudios de la democracia, porque vamos más allá de las cuestiones formales y nos metemos hacia el reconocimiento de lo que ya nos comentaban, de lo plurales que somos, ¿no? Los multiétnicos, la gran diversidad de mundos que pueblan nuestros países, en el caso del libro Perú, Costa Rica y México, y donde es necesario entender, comprender, explicar, como dice el objetivo general del texto, qué es lo que está sucediendo en algunas facetas, en algunos aspectos, en este caso de las cuotas y la representación electoral de dos grupos poblacionales muy importantes, unos originarios y otros que llegaron por situaciones históricas y que han logrado influir de manera importante en la configuración social, económica y ahora política de nuestras naciones. A mí me parece que el libro del doctor Rafael Zedillo, cuando lleva a cabo la investigación cualitativa, le da un plus muy importante. Esa investigación cualitativa, a través de la teoría fundamentada, como él lo menciona, y lo aplica de manera excelente para recabar la información como un método de trabajo adecuado, le da un conocimiento y una profundidad a la temática que no podría lograrse si se hubiese mantenido con los cánones de la formalidad positivista. Esta parte cualitativa, repito, le da un plus muy importante al conocimiento de la temática. Ahora, aquí estamos en una vertiente de los estudios de la democracia, donde no solamente es el ciudadano la figura que preocupa, sino que también es la identidad étnica de los ciudadanos. Recordemos que en el modelo occidental de la democracia, lo que se reconoce es el ciudadano independientemente de su condición. Sabemos todos de un ciudadano es un voto. Bueno, está bien. Sin embargo, habemos de ciudadanos a ciudadanos. Y el texto del doctor Rafael Zedillo va precisamente a buscar las particularidades de los ciudadanos, su condición histórica, étnica, económica, social, que seguramente habrá de contribuir a generar una agenda pública diversa, amplia, de la cual las instituciones se deben de ocupar.
Y por eso decía en mi comentario de inicio que celebro que el INE y ahora el Colegio Mexiquense le dé un espacio, que son instituciones muy importantes en el Estado de México, le hayan abierto, le hayan dado cobertura a este texto que viene a ser una contribución muy importante para avanzar en el conocimiento de estas temáticas de los sistemas electorales y que se roza mucho con la temática de la cultura política. Ahora, el texto, como ya nos decía la maestra, es un texto en su construcción complejo, muy, muy complejo, porque abordar dos grupos étnicos de 3 países requiere capacidad para no perderse entre la cantidad, entre la profusión de la información que se pudo obtener. ¿Cómo no perder la línea discursiva? ¿Cómo mantener el hilo argumentativo? Seguramente para el doctor Rafael Cedillo fue un gran reto. Sin embargo, lo logra porque su texto, a pesar de que tiene un campo de estudio muy amplio, no se pierde. Porque además el texto, y lo recomiendo mucho para quienes se estén adentrando en estas temáticas, lo recomiendo mucho porque tiene una prosa clara, ordenada, ágil. Es un libro que se puede leer de principio a fin, sin que se sienta saturación, sin que se sienta que se desbordan los datos o que se pierde la información. No, es un libro muy bien escrito, muy bien ordenado, que nos advierte de una manera muy excelente en su introducción cuál es la ruta que vamos a seguir y en sus conclusiones va colocando puntos muy interesantes que pueden dar pie a la reflexión para el lector como ciudadano en lo particular e incluso ahí hay una serie de líneas que muy bien pueden recoger las instituciones a nivel estatal, las instituciones políticas, las que vigilan los procesos electorales, los propios partidos políticos a nivel estatal y a nivel nacional. Por ahí están prefigurados unos caminos a través de los cuales se pueden salvar muchos de los problemas políticos que tenemos en nuestros países, por lo menos en los 3 que se desarrollan en este estudio. Ahora, es evidente, como se muestra, que la presencia del doctor en esos países fue muy importante, ¿no? Le permitió tener el pulso de la problemática que estaba analizando y sobre todo porque el doctor formal de las instituciones en los 3 países, pero también se metió a ese mundo de la informalidad, a ese mundo de las subjetividades de los actores políticos, ya sean indígenas o ya sean afrodescendientes. Y sobre todo, porque a través de la investigación cualitativa, el doctor no perdió detalles, rescató eso que pareciera nimio, que a los ojos de cualquier otro pudieran pasar desapercibidos. El doctor los atrapa, les da un sentido interpretativo y permite que sus argumentos sean mucho más completos, mucho más profusos y que sean creíbles y sirvan para llevar a cabo una reflexión muy profunda y muy amplia. Su presencia en los países, su contacto con las personas, las entrevistas que realiza y demás, le permiten entender muy bien el contexto, recrearlo y darnos un panorama muy, muy completo. Esa presencia le permite distinguir, si bien es cierto, como lo dice en su introducción, hay aspectos que son comunes a los 3 países, en los grupos étnicos que estudia, pero también, conforme avanza en la investigación, va localizando algunas diferencias, sobre todo en la representación política de los indígenas en el Perú y en México, que pudieran tener ciertas similitudes, y la representación política en Costa Rica, donde ahí pareciera que hay una mayor presencia, hay una mayor tradición de participación, de inclusión de los grupos afrodescendientes.
¿no? Al contrario de lo que se ha avanzado en el Perú y en México, que es un descubrimiento muy importante, no es menor, no es menor. Y eso mismo nos lleva, y sobre todo para el caso mexicano, que pareciera que el aspecto más descuidado es el de los afrodescendientes. En los grupos donde hace investigación el doctor Rafael Cedillo, nos muestra cómo hay una marginación extrema en relación con lo que pudiera ser la agenda de los afrodescendientes en México. No así en Costa Rica y demás. Entonces, por eso decía que en las conclusiones nos vierte algunos puntos muy interesantes en relación a cuáles podrían ser los caminos para fortalecer a las instituciones políticas en México. Y algo que también me parece muy adecuado en el libro es que nos permite una reflexión en torno a estos asuntos de la modernidad política. A pesar de los avances que tenemos en todas las naciones y en particular en estas tres que nos recrea el doctor Rafael, lo cierto es que pues en términos de modernidad no somos tan modernos como pareciera ser, ¿no? Y nos deja de manera implícita, aunque no lo desarrolla porque no es el objetivo de su trabajo, el que nos demos la oportunidad de repensar la modernidad. Tenemos ya una discusión acá si estamos en la modernidad, la posmodernidad, y el doctor nos llama la atención, espérense, un poquito más tranquilos. Vamos a darnos tiempo a terminar de reflexionar en torno a la modernidad, porque la modernidad no quiere decir el desplazamiento, como bien nos decía la maestra Karina. O sea, no es el desplazamiento y la marginación de los grupos, es la inclusión, es el convivir, el respetar, el integrar toda la diversidad que somos para conformar todavía naciones mucho más grandes. ¿Qué es lo que nos llama la atención el doctor Rafael Cedillo? Y ya para ir terminando. Pues aún en la democracia hay mucho que hacer, aún hay mucho que hacer, hay muchas cosas que ajustar, hay muchos caminos que recorrer. Ajá. Y eso es lo que nos permite la riqueza de la democracia, porque la democracia, como la pensamos siempre, es una aspiración. No podemos llegar a un nivel donde decimos ya somos total y absolutamente democráticos. El doctor Rafael Cedillo nos dice, bueno, estos son los caminos que podemos explorar para fortalecer y para enriquecer nuestra democracia. Y yo creo que con la investigación cualitativa, aderezada pues con los datos duros que presenta también el doctor, el análisis formal del marco normativo de cada uno de los países, el doctor me parece que se suma a lo que yo podría llamar una nueva epistemología política, necesaria, innovadora, y que nos va a permitir comprender bien a bien qué está sucediendo e incluso cuáles serían las rutas que como naciones, que como países podemos seguir de aquí en adelante. Hay mucho que hacer y el doctor nos ha abierto nuevas rutas, nuevos caminos. Y yo celebro que el IEM y el Colegio Mexiquense respalden estos esfuerzos y de una investigación. Mis respetos, doctor. Un gran trabajo. ¿Sería cuánto por el momento? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Melesio Rivero por estos comentarios. Yo creo que se suman a aquellos a los que nos dijo la maestra Karina Vaquera, en el sentido de ver de distintos ángulos. En este caso, creo muy interesante, como se mencionaba, el análisis comparativo, ¿no? Que tiene la dimensión del análisis comparativo del libro. En términos de epistemológicos, como bien cerraba el doctor, ¿no? de los avances y el enfoque de esta epistemología política. Y por otro lado, lo que también es el tema, creo que nos ocupa y nos preocupa desde las ciencias sociales y las humanidades, es esos trabajos y estudios sobre las democracias, ¿no? Y el ejercicio democrático de cada uno de nuestros estados-nación. Entonces, bueno, creo que, bueno, yo ya estoy muy animada en leer el libro.
que está también de libre acceso, y eso lo menciono en el Instituto Electoral del Estado de México. Tenemos el gusto de tenerlo en línea. Digo, evidentemente es mucho mejor leer un libro en pasta, ¿no? O leerlo, poder, ¿no? Recrear la vista a partir de la publicación, pero también lo tenemos así. Yo creo que se agradece mucho y eso creo que va a ayudar a una mayor divulgación. Y en ese sentido, bueno, yo reiteraría a quienes nos están siguiendo, a quienes están sintonizando esta feria del libro, es que estamos con esta representación política de indígenas y afrodescendientes en América Latina. Y ahora es turno de escuchar al autor, el doctor Rafael Cedillo Delgado. Y voy a decir, pues yo creo que comentarios breves de su trayectoria, pero que nos van a acercar a lo que él trabaja y por supuesto lo vamos a escuchar. Él es doctor en Ciencias Sociales por la UAM, doctor y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1 del CONACYT, perfil PROMEP de la SED, integrante del cuerpo académico Ciencias Políticas y Administración Pública con reconocimiento PROMEP, profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, Campus Amecameca, y de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Sus líneas de investigación son procesos políticos y electorales federales y del Estado de México, partidos políticos emergentes, cultura política, acciones afirmativas en México y América Latina. Ha sido coordinador y autor de 4 libros. Ha publicado en diferentes revistas indexadas y arbitradas y varios capítulos de libros, entre los que están La alternancia política en los municipios del Estado de México, 2006, Rasgos de la cultura política de los indígenas en México, una revisión en el siglo XXI, 2009, La paridad de género en las elecciones del 2015 en Tabasco, Distrito Federal y Estado de México, 2016, y María Elena Moyano y Epsi Campbell, La lucha contra la doble discriminación, 2018. Y bueno, esto es muy breve, algunos de los elementos de la trayectoria del doctor Rafael Cedillo Delgado, a quien pues con mucho gusto le doy la palabra y pues lo escuchamos con bastante atención para que nos cuente el libro, ya después también de haber escuchado pues estas 2 participaciones de nuestros colegas que están aquí conectados. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes a todos. Me escucho bien, ¿verdad? Sí. Bien, miren, en primer lugar, quiero agradecer a la presentadora, maestra Tatiana Pérez. Agradecer al Colegio Mexiquense por abrirnos este espacio para presentar la obra de mi autoría en esta 12ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades. Me parece que este tipo de eventos ayudan a fortalecer la cultura de los mexiquenses y del país, ¿no? De igual forma, debo agradecer los atinados comentarios y atinada lectura que hicieron de mi texto a la maestra y consejera electoral Karina Vaquera y al doctor Melesio Rivero, quienes no solamente hicieron unos atinados comentarios, sino me han invitado a reflexionar sobre algunos aspectos que muchas veces la hechura del texto permite no visualizar de manera precisa, ¿no? Incluso ayudan o invitan a profundizar sobre estos aspectos epistemológicos o bien de otras cuestiones sobre algunos asuntos que ya se mencionaron, ¿no? Sobre la discriminación y la marginación que tienen estos grupos de afrodescendientes y de indígenas en nuestra región del mundo. También debo agradecer al Instituto Electoral del Estado de México, ya que las autoridades a través del sello editorial permitieron la publicación de esta obra, al doctor Igor Rivero, a Graciela Martínez, quienes me acompañaron en este proceso, pero sobre todo a los dictaminadores, porque este libro tuvo, además de la revisión cuando fue
objeto de una obra de tesis de doctorado, ¿no? Y tuvo su revisión por parte de los sinodales, ¿no? Doctores versados en este tema, no solamente mexicanos, sino también peruanos y de Centroamérica, permitieron ir corrigiendo algunas cosas que el texto todavía adolecía, y creo que contribuyó mucho a pulir algunas cuestiones que como autor a veces se nos va, ¿no? Y creo que esto es importante. Entonces, un agradecimiento a los dictaminadores, no los conozco, no sé quiénes fueron, porque se realiza por pares ciegos, pero creo que contribuyeron mucho en la parte final de este trabajo. Bien, a manera de contexto personal y académico de mi desarrollo formativo, efectivamente debo señalar que la formación como latinoamericanista y la visita en varias ocasiones, tanto a Costa Rica como a Perú, e incluso en Ecuador, que me llevó a encontrar algunos elementos que me permiten comprender más esta cuestión étnica, fortalecieron mucho este texto que trata de dos grupos de la diversidad, pero que reconozco que hay muchos otros grupos, ¿no? Que por cuestiones de género, de preferencia sexual, religiosa, incluso de la edad, son también objeto de exclusión política. ¿Sí? En este texto me parece que se reconoce que existe mucha diversidad y que esa diversidad debe de ser comprendida, no tanto explicada, sino comprendida desde las comunidades mismas, es decir, como decía el doctor Melesio, no solamente visto desde un punto de vista académico, ¿no? Institucional, sino visto desde los propios actores políticos, que es la sociedad, que es los grupos indígenas o afrodescendientes, quienes sufren y conocen mejor estas formas de discriminación de las cuales son objeto. Si bien es cierto que el texto habla de tres países, uno en el norte, el más cercano al norte, que es México, uno de Centroamérica, que es Costa Rica, y otro del cono sur o de la zona andina, que es Perú, cabe señalar que trata de tener una visión latinoamericanista, es decir, que abarca otros contextos, porque la situación de los indígenas no es exclusivo de estos tres países, incluso hay países como Bolivia, donde la etnicidad es mayor, o Guatemala, ¿no? O bien casos donde los afrodescendientes tienen un mayor número, ¿sí? E importancia, como en Ecuador, Colombia, Venezuela o Brasil, ¿sí? Sin embargo, sí hubo un esfuerzo por tratar de seleccionar tres países que tuvieran condiciones más o menos similares, no iguales, porque no son iguales, pero sí tratar de rescatar esas experiencias que nos permitan comprender cómo esas acciones afirmativas se han ido implementando y qué alcances han tenido en estos tres países, ¿no? Y de esa manera también entender lo que pasa en los demás países. Efectivamente, como lo señaló la maestra Karina, hay una serie de condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que sufren estos grupos que hay que ir valorando, ¿sí? Y también, como dice el doctor Melesio, hay que ir revisando cómo está nuestra representación política, porque tenemos no solamente una representación política que es objeto de crítica, sino que incluso esta representación política es incompleta, porque no incluye totalmente a todos estos grupos que también tienen derecho a ser incluidos y a tener representación y desde ahí permitir resolver los propios problemas que estos tienen, ¿sí? De tal forma que esta situación, ¿sí? De discriminación, de marginación y de situación vulnerable que tienen estos grupos son y deben ser objeto de estudios y de mayor comprensión, no solamente por nosotros los estudiosos, sino también por la población en general, ¿no? Hay mucho desconocimiento respecto a que en nuestros países, por ejemplo, no solamente los afrodescendientes están en Guerrero, Oaxaca o en Veracruz, sino también en Coahuila, en el Estado de México y en otras regiones, en Tabasco. Y eso se desconoce y a veces
son objeto de discriminación por parte de la sociedad, de las instituciones, y eso son cosas que tenemos que ir valorando, ¿no? Por aquella cuestión de que pareciera que somos sociedades homogéneas, lo cual es totalmente erróneo, ¿sí? En ese sentido, creo que estas ideas de la representación política nos permite ir buscando cómo ha sido la participación política de estos grupos. En el caso de México, por ejemplo, cuando revisamos las cuotas electorales, que son esos espacios que los partidos políticos reservan para estos grupos y que desde mi punto de vista han ido avanzando porque cada vez los institutos electorales han fortalecido el apoyo para que se incluyan, ¿no? Por ejemplo, la creación de 21 distritos electorales para que los grupos de la diversidad, indígenas, afrodescendientes, mujeres, etcétera, participen. Creo que esto es importante porque permite el fortalecimiento de la democracia. Pero también a la hora de ir avanzando en la investigación, encontramos que estas cuotas electorales son escamoteadas o hay simulación por parte de los partidos políticos para aplicarlas de tal forma que solamente un pequeño grupo, ¿sí?, de indígenas, contados hasta con las manos, son las que acceden a los órganos de representación. En el caso de Perú, a pesar de que hay una cuota establecida del 15% para las comunidades indígenas, pues los cargos son pocos y no hay cuotas para el Congreso en donde podían tomar decisiones o políticas públicas más decisivas, solamente las delegan a los espacios regionales. Ya no hablamos de cuotas para afrodescendientes, que prácticamente no hay, salvo en algunos contados casos de países que no son estos tres, pero que se realizan acciones afirmativas para permitir el acceso de estos grupos. En el caso de Costa Rica, como bien señalaba el doctor Melesio, no hay cuotas ni para indígenas ni para afrodescendientes. Y sin embargo, en Perú, en Costa Rica y en México encontramos miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes que ocupan espacios de representación política, ¿sí? Y creo que esto es importante, ir revisando qué otras formas de inclusión política hay, porque no solamente hay una, no solamente es la institucional, sino hay otras formas de participación política, de inclusión, que llevan a comprender por qué tenemos representantes indígenas y afrodescendientes, aunque todavía son una minoría en este contexto latinoamericano. Bien, quisiera comentar sobre dos hallazgos que me parecen importantes y que no se han comentado y que pueden ser relevantes. Miren, en el campo de las cuotas electorales, en la revisión, en la investigación, en las discusiones del texto antes de convertirse en libro, uno de los hallazgos que a mí me parecen relevantes son conocer que aparte de las cuotas electorales que yo llamo de derecho, en las que están legalmente permitidas, hay otras cuotas electorales que yo llamo de hecho, que son las informales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los tres países encontramos que los partidos políticos son los que buscan a los líderes de las comunidades indígenas y afrodescendientes para postularlos como candidatos, sin que exista ninguna obligación. Es decir, los indígenas, líderes indígenas sociales y líderes de comunidades afrodescendientes son invitados por su base social, por su trayectoria, sin que medie ningún tipo de acción afirmativa. Esto nos lleva a repensar también lo de las cuotas, porque muchas veces las cuotas, desde aquellos que critican las cuotas, piensan que es como una concesión gratuita que se les hace, y no piensan que más bien también el trabajo de estos líderes o estas personalidades de estos grupos, ¿sí?, con su capacidad, su experiencia y sobre todo la identidad que tienen con sus comunidades, puede ayudar a que la representación política que ellos llevan a los órganos de gobierno y de decisión pueda desde ahí mejorar las condiciones de vida que ellos tienen, ¿sí? Entonces, estas cuotas de hecho nos va a permitir comprender, y lo descubrí así, por ejemplo, en el caso de la zona indígena, de líderes indígenas, principalmente mujeres, que es algo que hay que señalar en el texto. Se menciona en varias partes del texto la participación de las mujeres, sobre todo en Perú, las mujeres indígenas, o en Costa Rica, las afrodescendientes,
¿sí? Su destacada participación a la par o en mayor medida que los hombres, como representantes de sus regiones, pero que sin embargo, como el texto no trabaja estas acciones afirmativas de género, pues no se subraya, en mi opinión, lo suficiente, pero creo que es importante destacar la participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes. En el caso, mencionaba de las cuotas de hecho, en el Cusco, en Ayacucho, o en Puno, en Perú, en esa zona andina, las mujeres que son líderes sociales, porque son vendedoras ambulantes, porque son líderes de comunidades eclesiales, etcétera, han sido invitadas como representantes de esas comunidades para acceder a la representación política. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, no solamente en la capital, en San José, sino en la provincia de Limón, donde hay una gran cantidad de afrodescendientes, es muy natural que sean invitados los líderes de las organizaciones afrodescendientes, porque no solamente son mayoría, sino que además, ¿sí?, son los auténticos líderes de estas zonas, ¿sí? En ese sentido, creo que es relevante. En México, yo creo que también lo señala bien el doctor Melesio, el caso de los afrodescendientes. Cabe señalar que, por ejemplo, actualmente, ¿sí?, hay un diputado que fue electo por la circunscripción cuarta, Sergio Peñalosa, que es un líder de la organización México Negro, y que había buscado la candidatura y no lo había logrado, y ahora con las acciones afirmativas pudo ser incluido. Y pudo ser incluido porque es un líder social, ¿sí? Creo que esto es relevante en este texto. Para ir cerrando, también quisiera comentar sobre esta parte de la diversidad, ¿sí?, que ya se subrayaba. Estamos hablando de países donde hay indígenas y hay afrodescendientes, pero que al interior de estos grupos hay una gran diversidad, ¿sí? Los afrodescendientes de Coahuila no son igual que los afrodescendientes de Veracruz, o los afrodescendientes en Perú de Yapatera no son los mismos que los afrodescendientes del Carmen. Y en Costa Rica, los afrodescendientes de la capital en Costa Rica, de San José, no son igual que los del Limón. Y también los indígenas, como ya bien se señalaba, tienen diferentes formas de participación. Hay que destacar, por ejemplo, el reconocimiento de los usos y costumbres, como las autoridades emergidas de los usos y costumbres como una forma de representación política indígena auténtica, ¿sí? Y hay otras muchas formas de participación, de inclusión y de representación política. Incluso, como ya se señalaba, la informal, aquella que no es reconocida, ¿no?, pero que sus organizaciones cuentan con mayor legitimidad muchas veces que estos que son elegidos por los canales institucionales. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, los voceros de México Negro, o del Centro de Desarrollo Étnico en Perú, o de comunidades eclesiales, los voceros de los líderes indígenas, ¿sí?, también son representantes. Y toda esta diversidad de representación, creo que en el texto se trató de mencionar y subrayar que la diversidad debe de ser una de las premisas a través de las cuales tendríamos que analizar nuestros procesos democráticos actuales. Sin contemplar la diversidad, estaríamos cayendo en un error histórico de considerar que la democracia solamente es de unos cuantos y no de todos y de todas. En fin, creo que hay mucho que comentar sobre esta obra. A mí me parece que los comentarios de los dos presentadores fueron muy aleccionadoras, ¿no? El texto efectivamente es muy, muy amplio, son 3 países, y pues ahí resumo prácticamente 20 años de trabajo de investigación, en la cual debo reconocer la ayuda de muchos estudiosos del tema, muchas observaciones que recibí del texto, y estas que me hicieron el día de hoy, creo que nos ayudan a comprender un tema que es muy complejo, pero que es necesario abordar y entender, más que explicar. Muchas gracias, esos eran mis comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Yo creo que con este comentario que usted hace, ayuda todavía
a darle, yo creo que a cerrar un poco la perspectiva que da y sobre todo agrega una mirada, bueno, y lo veo así de un latinoamericanista, que justo sí estoy viendo 3 países, pero hay una mirada muy, muy amplia, también muy experta, y en este sentido también bastante crítica, ¿no? Por lo que usted mismo menciona, al hablar de la democracia, de las cuotas, de esta idea de la simulación, ¿no? La crítica y sobre todo de las distintas formas de inclusión política. Creo que moverse en estos terrenos es algo que yo creo que da cuenta de su trayectoria, de su experiencia y también la diversidad interna, ¿no? Que el hecho de que veamos grupos afrodescendientes, indígenas, tampoco los pensemos en bloque o como si fueran homogéneos, sino al contrario, ¿no? Que al interior hay diferencias y hay una variedad muy grande. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. Y me imagino que para los estudiosos en el tema van a ser muy ricos, así como aquellos estudiantes interesados en las temáticas y ojalá también invite, ¿no? A que desde instituciones del Estado de México pues también se repiense América Latina y a su misma vez se haga un ejercicio de reflexión sobre las formas de representación en nuestro país, institucionales y más allá de las instituciones, o digamos, jugando en los distintos terrenos. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo el haber compartido estos comentarios. Como bien lo han dicho, yo creo que se puede hablar mucho más, dialogar sobre este texto y las temáticas que se tocan, pero yo creo que eso lo dejaremos también para a quienes están en esta transmisión, que nos siguen desde las redes sociales, en esta 12ª feria del libro de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio Mexiquense, pues a que revisen el libro, ¿no? A que lo consulten. Está disponible en línea, como ya se había mencionado hace rato, en la página del Instituto Electoral del Estado de México. Ahí lo pueden conseguir. Obviamente también se invita a que se consiga en físico. Y creo que va a ayudarnos mucho a pensar desde el Estado de México este libro titulado Representación Política de Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, los casos de México, Perú y Costa Rica. Yo creo que pues es una invitación, una presentación. Yo me pregunto si alguno de los presentadores, el presentador, la presentadora, el mismo autor, quisieran agregar algo más para cerrar esta transmisión. Si hay algo más por decir. Bueno, pues por el momento, a ver, doctor Rafael, ¿usted quiere decir algo más? Sí, no, solamente agradecer y mencionar también que el texto es gratuito y lo pueden conseguir en el Instituto Electoral del Estado de México en forma física, que evidentemente agradezco porque tiene un diseño muy bonito, ¿sí? Y no solamente de verlo, invita a la lectura y yo les invito a que lo hagan. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no se puede pedir más. Está gratis, en físico, en línea. O sea, tenemos un gran trabajo bien documentado, fundamentado, que puede ayudar mucho a estudiosos de ciencias sociales y también de humanidades. Yo creo que específicamente a los que estudian ciencia política, politólogos y politólogas les va a encantar, y también a los latinoamericanistas, que creo que ayuda. Entonces, con esto cerramos esta presentación del libro. Agradezco los comentarios de la consejera electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya y también del doctor Melesio Rivero Hernández y obviamente al autor por compartirnos su trabajo. Gracias al Colegio Mexiquense por abrir este tipo de espacios, como también ya lo dijeron, para que conozcamos estos trabajos que nos van a ayudar bastante en el conocimiento y también en la práctica, yo creo. No es solamente es teoría, sino es de mucho material para aplicarlo y pensar en la realidad de nuestro país. Y bueno, me despido y agradezco por la invitación, por dejarme moderar este evento y por compartir con ustedes este espacio. Me llevo el libro, ya lo tengo, y pues bueno, yo espero verlo en otro foro, doctor, y claro está también al doctor Melesio Rivera
Rivero y a la maestra Karina Vaquera. Me despido de esto y pues síganos en las redes sociales del Colegio Mexiquense. Está el canal de YouTube, está el canal de Facebook, estamos en Twitter y no se pierdan y sigan viendo las presentaciones y lo que hay en esta 12ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Que tengan muy buen día y hasta luego.